Una vivienda digna y adecuada es el tema que ha elegido el maestro Antonio Rocha para platicar este día con nuestra audiencia, nuestro colaborador aquí en esta emisión. Maestro, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias nuevamente. Pues el tema de la vivienda es de vital importancia para todas las familias en general y en este caso nos toca analizar el tema de la vivienda de las familias mexicanas. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa y la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Esto es lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vivienda debe entenderse como un espacio techado, cerrado, en donde las personas habitan. El término puede utilizarse como sinónimo de casa, hogar, domicilio, etc. ¿Qué debemos entender por vivienda digna? La idea de vivienda digna alude a una edificación que permite a sus habitantes vivir de manera segura, confortable y en paz. La noción, por lo tanto, se vincula a ciertas características físicas y estructurales de la edificación que designan para vivienda las familias mexicanas. Desde luego que en fecha reciente se ha incorporado el tema de la sustentabilidad de las viviendas. ¿Qué se debe entender por vivienda decorosa? Que no es ni humillante ni vergonzosa y que va de acuerdo con las normas socialmente establecidas y las buenas costumbres. En este aspecto, nuestra Constitución va rezagada porque todavía se habla en el artículo 4 de vivienda digna y decorosa. Y la Organización de las Naciones Unidas, en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, establece, utiliza ya el término de vivienda adecuada. Es un derecho universal que tienen las familias a una vivienda con el calificativo de digna y adecuada que apareció en el año, como dije, 1948, en el artículo 25, apartado 1, y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. ¿Qué derechos se deben incluir en el caso de una vivienda adecuada? Pues se abarcan varios derechos. En primer lugar, la protección contra el desahucio o desalojo forzoso, el derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el hogar, es decir, la privacidad de la familia, el derecho de elegir la residencia y determinar en dónde vivir y el derecho a la libertad de circulación para trasladarse a su vivienda o desde su vivienda, la seguridad de la tenencia, es decir, la protección contra los desahucios o desalojos forzosos, la participación en la adopción de decisiones vinculadas con la vivienda en el plano nacional y en la comunidad, como es el caso de los planes y programas de vivienda y los planes y programas de desarrollo urbano. ¿Qué condiciones debe reunir una vivienda digna y adecuada? En primer lugar, la disponibilidad de servicios materiales, instalaciones o infraestructura, es decir, el agua, la luz, el drenaje, las vías de comunicación, etc. Debe tener también asequibilidad, es decir, que la vivienda sea adecuada implica también que sea accesible la adquisición de vivienda. El artículo 4 constitucional habla de el derecho a una vivienda digna y el Estado debe fomentar y debe de apoyar a las familias de más escasos recursos para que adquieran una vivienda, bien sea en propiedad o en renta. Por ello, los programas de gobierno deben ir encaminados a otorgar créditos flexibles, créditos con intereses no muy altos, no especulativos, para que las familias puedan adquirir su vivienda o bien puedan adquirir una en renta. También debe tener condiciones de habitabilidad. La vivienda no es adecuada si no garantiza seguridad física o no proporciona el espacio suficiente. Ya hemos hablado del espacio mínimo vital que ocupan las personas para desarrollarse en forma adecuada, en forma armoniosa, en familia,
con todos los integrantes de esa vivienda, que tengan los espacios suficientes, el espacio mínimo vital para desarrollar sus actividades. La ubicación, que la vivienda es adecuada solamente en el caso de que esté bien ubicada, es decir, que tenga acceso a las fuentes, a los centros de trabajo, que haya los servicios de salud, o sea, la infraestructura, las escuelas, guarderías, las áreas verdes, los parques deportivos y recreativos, en general las vías de comunicación adecuadas para transportarse de su casa al trabajo, de su casa a las áreas recreativas, deportivas, a los centros educativos y desde luego regresar a su vivienda a través de estas vías de comunicación. En distintas constituciones y en algunos países desde hace ya muchos años, y en el caso de Francia y en Escocia desde el año 2003, se han establecido los criterios para definir qué es lo que se debe entender por vivienda adecuada. La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida en la Declaración de los Derechos Universal, Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, y la Constitución que rige las relaciones entre quienes vivimos en este país va rezagada en el tema de lo que se refiere a la vivienda decorosa. Ya el término vivienda decorosa ya no es de acuerdo, ya no satisface las necesidades de los criterios que han emitido organismos internacionales y hasta la Suprema Corte de Justicia en las tesis que a continuación vamos a mencionar. Los elementos de la vivienda adecuada entonces son seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, es decir, de acceso flexible y posible para la adquisición de viviendas, la habitabilidad, la accesibilidad es a través de las vías de comunicación, la ubicación adecuada y que sea una vivienda durable. En fechas recientes se ha incorporado el tema de la sustentabilidad de las viviendas, es decir, las viviendas también generan desechos, generan basura, consumen combustibles fósiles como el gas. Todas las viviendas para calentar el agua, para el uso de quienes viven en ella, consumen normalmente el gas. El gas es un combustible fósil que ya no se puede recuperar. Por ello es que se ha recomendado en fechas recientes en las reuniones de los organismos internacionales que se utilicen, que se vayan, aunque sea progresivamente, implementando mecanismos para que los consumos de energía en las viviendas sean utilizados instrumentos tecnológicos que utilicen o que empleen energía renovable, por ejemplo, los paneles solares para generar el calor, para calentar el agua que se consume en una vivienda. Y también los generadores solares de energía eléctrica para evitar el consumo de energía eléctrica que normalmente proviene de fuentes hidroeléctricas, nucleoeléctricas o termoeléctricas, que son energías que ya difícilmente se recuperan. Esas son las recomendaciones y desde luego las viviendas generan aguas residuales. Se recomienda que en cada desarrollo habitacional existan pues una planta de tratamiento para que las aguas puedan ser reutilizadas, porque normalmente las aguas residuales se van a las líneas de drenaje municipal y estas a su vez a los ríos, y los ríos a su vez canalizan las aguas residuales al mar. Entonces también es importante que en estos momentos en que se está implementando el Programa Nacional de Vivienda, se tome en consideración que ya las nuevas viviendas que se construyan, se les exija ya que sean sustentables, que no se consuman energías no renovables, combustibles fósiles, que las descargas de aguas residuales sean tratadas en el mismo desarrollo habitacional y que las aguas pluviales se canalicen a pozos de absorción. De esa manera se pueden recuperar, reutilizar las aguas. Y desde luego las viviendas, se ha hablado también de la resiliencia, es decir, que sean viviendas seguras.
Todas las viviendas tienen un riesgo estructural. La idea es que todas las viviendas tengan ya en lo sucesivo y que se integre esto en el Programa Nacional de Vivienda, un requisito de resiliencia y de sustentabilidad, porque al final de cuentas sale más barato consumir la energía solar o la energía eólica que consumir el gas y que consumir la energía eléctrica que normalmente recibimos por líneas, por cables, y que pues, es una energía que una vez consumida ya no se puede recuperar. Hay muchos criterios de la Suprema Corte en donde se establece que es una vivienda digna, que es una vivienda adecuada, y entre otras cosas nos habla de que el gobierno tiene la obligación de otorgar créditos flexibles a las familias de escasos recursos a través de las casas de interés social y desde luego acercar los servicios públicos a la puerta de la vivienda. Sigue siendo inaccesible para muchas familias de bajos ingresos el tema de las viviendas. Hay muchas viviendas abandonadas. Seguimos construyendo viviendas con espacios y dimensiones que ofenden la dignidad humana. Seguimos incrementando los adeudos, la cartera vencida. Muchas personas por eso abandonan sus casas porque ya no las pueden pagar. Se requiere una política de financiamiento para la adquisición de vivienda más accesible. Se requiere construir viviendas con superficie y características idóneas, respetando el espacio mínimo vital. Y en general consideramos que la problemática de la vivienda en México, sobre todo la vivienda de interés social, requiere de soluciones integrales, interinstitucionales e interdisciplinarias, que se tomen con la opinión no nada más de los funcionarios de gobierno, sino también de los especialistas de las universidades, de los organismos de la sociedad civil, y en especial de las asociaciones de colonos, quienes son los que directamente y en forma continua padecen los problemas de una política inadecuada de vivienda. Maestro, tantas preguntas, por eso no se fue el tiempo. Hay mucho todavía que ahondar en este tema que es muy importante. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, el maestro Antonio